Saludos a todos, nos reencontramos para hacer una nueva selección de recomendados. En esta ocasión vamos a recorrer tres series policiales altura, clásicas de la literatura. Em, ¿Cuáles son los criterios? Bueno, hay criterios que se repiten con respecto a otras selecciones. En primer lugar, por supuesto, siempre estoy hablando de autores, series, obras que yo leí. O sea, no voy a recomendar nada que no haya leído, más allá del conocimiento superficial que pueda tener respecto a las distintas vertientes del policial y los autores existentes. No, solo recomiendo lo que leí. Em, Después, por supuesto, he tratado de... tratado no, no quise repetir. Es decir, no quise repetir autor, no quise repetir obra, no quise repetir serie. En este caso, ese criterio es más relativo porque estamos hablando de series policiales, digamos, y no existe, digamos, es difícil encontrar autores, incluso dentro de un género que se caracteriza por tener escritores tan prolíficos como el policial. No suele haber autores que hayan tenido series, varias series, basadas en distintos personajes, sino que la mayoría ha tendido a concentrarse en una serie, digamos, en una gran serie protagonizada por un personaje, quizás con la excepción de uno de los autores que vamos a tratar hoy, eh, pero bueno, de todos modos he tratado de, incluso en este caso, no repetirme. Bien, una aclaración antes. Eh, Van a poder apreciar que hay un fuerte predominio en esta selección de lo que es el policial de origen anglosajón y particularmente el policial clásico inglés. Esto tiene que ver con mis preferencias personales. Siempre fui mucho más afín al policial clásico inglés que al policial negro estadounidense. Acá hay que, y acá, bueno, vale incluir en esta introducción esta muy sucinta eh, e insuficiente presentación de el policial anglosajón. Digamos, el policial, si bien eh, no se limita de ninguna manera, y mucho menos en las últimas décadas, cuando ha habido una auténtica explosión de el género policial, no solo en la literatura, sino también en el cine y en las series. En otros países del mundo, sobre todo en Europa, eh, independientemente de eso, no se puede negar que tanto en su origen como en buena parte de su desarrollo en el siglo XIX y en el siglo XX, el policial ha tenido un protagonismo predominante de autores anglosajones. El policial estuvo durante sus primeras etapas fuertemente marcado por la impronta anglosajona, los tópicos, las temáticas, los ambientes y el estilo anglosajón. Cuando hablamos de anglosajón hablamos de los dos grandes países anglosajones por excelencia, como son Gran Bretaña y los Estados Unidos, que van a marcar las dos grandes líneas por las cuales hasta el día de hoy se sigue desarrollando en buena medida, con más o menos incorporaciones, según el caso, pero que son los dos grandes, las dos grandes sendas por las que ha caminado el policial, que son, por un lado, el policial clásico inglés, o, si se quiere, policial de método, eh, inglés, y por otro lado, el policial negro estadounidense. Uno puede identificar este último con autores como, por supuesto, como Raymond Chandler, sobre todo con Raymond Chandler, pero también con autores como Dashiell Hammett, Chester Himes, entre otros. Los menciono porque no incluí ningún autor perteneciente a esta línea porque me los debo. En algún momento próximamente, imagino, y de cara a hacer un nuevo video con series policiales, me dedicaré a, a leerlos
Eh, También porque soy un interesado, porque disfruto del género policial y bueno, me parece que ha llegado la hora de que me introduzcan esas lecturas y suelte un poco el policial clásico inglés que siempre fue de mi preferencia. Bien, que eh, damos por terminada esta introducción y entramos en la selección. El primer autor que vamos a em, tomar es Arthur Conan Doyle. Em, algunos, algunos suelen ver en Conan Doyle a una especie a una especie de pionero. En realidad no es así. El verdadero pionero de la literatura policial es, sin lugar a dudas, o por lo menos uno de el principal pionero de de la novela, del cuento policial, del género policial en la literatura, es Edgar Allan Poe, con la famosa trilogía del inspector Dupin, la más conocida, o el cuento más conocido, generalmente tres cuentos largos, el más conocido de los cuales es Los crímenes de la calle Morgue, y por otro lado, la carta robada, y finalmente el crimen de Marie Roget, si no recuerdo mal. Em, Podríamos llegar a agregar, es más discutible, el escarabajo de oro, pero sin lugar a dudas que Poe fue el gran introductor eh, de la figura de el investigador que trata de resolver un dilema que se presenta, dilema en principio inexplicable. Eso es como... Y estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, o sea, es verdaderamente pionero. Ahora, Arthur Conan Doyle fue el primer gran escritor de éxito en materia de novela y cuento policial. A pesar de que no fue su principal preocupación, digamos, Conan Doyle, que vivió entre 1859 y 1930, escribió de todo. Fue, dedicó a la ciencia ficción, novela histórica, teatro, poesía, escribió entre 20 y 30 obras de ficción, libros de historia, fundamentalmente historia militar, dedicado a la guerra de los Boer, a la guerra contra los Boers y a la Primera Guerra Mundial, eh, libros de criminología, panfletos políticos, poemas, incluso su autobiografía. Sin embargo, el personaje que lo inmortalizaría hasta el día de hoy y para siempre eh, fue Sherlock Holmes. eh, Arquetipo del detective que destaca por su inteligencia, su uso de la observación, el razonamiento deductivo para resolver casos aparentemente inexplicables. Holmes va a ser la gran creación de Conan Doyle, la gran creación, cosa que terminaría, digamos, terminaría llevándolo bastante mal Conan Doyle. Pero bueno, en principio, vayamos al personaje. Holmes es protagonista de una serie de 4 novelas y 56 cuentos que componen lo que se conoce como el canon holmesiano, ¿no? Es decir, las novelas y cuentos de autoría directa de Conan Doyle que fueron publicados y que eh, integran 4 novelas y una serie de libros recopilatorios de los cuentos. Las novelas son Estudio en Escarlata, la primera de ellas donde se presenta el personaje y se establece el dúo o la pareja que protagónica junto con el Dr. Watson, su compañero de aventuras, publicada en 1887. A esta le van a seguir El signo de los cuatro, El sabueso de los Baskerville y El Valle del Terror. Eh, por otro lado, los cuentos van a ser recopilados en los libros Las aventuras de Sherlock Holmes,
las memorias de Sherlock Holmes, el regreso de Sherlock Holmes, su último saludo en el escenario y el archivo de Sherlock Holmes, que sería lo último que escribiría Conan Doyle eh, en relación al personaje o del personaje pocos años antes de morir. Eh, ¿Cuáles eran las características de Holmes? Algunas ya las dimos, pero digamos, se caracterizaba por un gran desorden en su vida cotidiana, era un maestro del disfraz, tenía algunas características, porque también acá rasgo por excelencia del detective, del policial clásico, digamos, de línea inglesa, es la excentricidad. Eh, Visible en alguna serie de detalles, de hábitos, de costumbres, que, eh, que sostiene obsesivamente el personaje. Por ejemplo, Sherlock Holmes con su pipa, ¿no? Eh, su afición por el violín, eh, su interés, intereses muy específicos y muy agudos, como por ejemplo el interés de Holmes por la química. O sea, Holmes tenía una serie de intereses, a pesar de que era capaz de integrar muchos conocimientos, eh, su inteligencia, dicho por él mismo, era más limitada de lo que muchos creían. Él tenía una serie de intereses muy, muy focalizados. No tenía una cultura general, ni se molestaba en cultivar una cultura general muy amplia, sino en acumular información que le podía servir para mantenerse al tanto de lo que sucedía y después resolver casos. Eh, Solo le interesaba lo que le podía ayudar a su proceso de investigación. Eh, Otra característica también muy particular es que era cocainómano. Además de fumador empedernido, era cocainómano. Mm, Holmes, digamos, la vivienda de Holmes, el número 221B de la calle Baker, va a ser muchas veces homenajeado por distintas series, ¿no? Que van a utilizar el 221B para situar el lugar donde vive un personaje con características digamos, analógicas a Holmes. Por supuesto, eh, vivía en Londres. Londres es como, es un protagonista más, en cierta manera, de las historias de Holmes. Eh, y en ese lugar, en el lugar donde vive, tiene montada su oficina, donde recibe a sus clientes y también a el inspector Lestrade de Scotland Yard, que es habitual consultor del detective. Podría decir que buena parte de los casos de Holmes no son de particulares que van a pedir su ayuda, sino que también son casos que le trae la policía, la misma policía inglesa que no puede resolver. Compañero de Holmes, hablemos del compañero de Holmes, casi tan importante como él, el doctor Watson es el complemento necesario del proceso deductivo del protagonista. Puede parecer al principio ingenuo, eh, con facultades que no justificarían que Holmes lo mantenga a su lado, pero no, es necesario porque es un amigo fiel, es un asistente eficiente, es el biógrafo oficial de Holmes y le permite a este cobrar notoriedad. Eh, y aunque carece de dotes para la investigación, cumple un rol que recuerda al de los partícipes, por establecer una comparación un poco podría ser considerada descabellada. Recuerda a los partícipes de los diálogos socráticos, ¿no? Donde dos interlocutores, uno que lidera la discusión y el otro que va asintiendo o concordando con las conjeturas que se le muestran, buscan la respuesta a una pregunta eh, mediante el, un esfuerzo en la reflexión y en el razonamiento. En este sentido es muy similar, digamos, el ejercicio que hace Holmes con Watson por momentos recuerda a este proceso de reflexión de los diálogos socráticos. Holmes, y sin duda, es un, una expresión cultural de los últimos momentos del auge positivista y victoriano de la cultura británica.
cuando el uso de la razón, el método científico, los avances técnicos sostenían el progreso material y lo proyectaban indefinidamente sin dejar lugar a ningún tipo de duda sobre cuál iba a ser el futuro o por dónde iba a ir el futuro. Esto se iba a romper eh, ya con la Primera Guerra Mundial, digamos, las dudas que comenzaron el, con el mismo siglo XX iban a estallar de manera dramática con la Primera Guerra Mundial para que no se pudiera volver al optimismo respecto del progreso que había habido durante el siglo XIX. Eh, bueno, harto del personaje que lo hizo célebre, Conan Doyle trató de matar a Holmes en el cuento El problema final, de 1893. Sin embargo, el público no se lo tomó a bien y recibió una avalancha de cartas que iban desde súplicas para que resucitara el personaje hasta amenazas directas de que si no resucitaba el personaje, no sé, lo iban a ir a buscar, etcétera. Se resistió durante muchos años, Conan Doyle, bastantes años, más o menos durante 10 años, a esta presión, pero finalmente tuvo que acceder y tuvo como un primer resurgimiento del personaje a través de la novela El sabueso de los Baskerville, que es de 1902, pero donde él tuvo el cuidado de situar realmente la novela en un momento anterior a la supuesta muerte de Holmes. Esto dura poco porque un año después, en el cuento La casa vacía, que integraría la recopilación El regreso de Sherlock Holmes, en 1903, en 1904, iba a marcar el retorno del personaje durante casi 20 años más. Muy a pesar de Conan Doyle, que lamentaba que a pesar de su abundante obra y de haberse dedicado a tantas cuestiones, eh, a tantos géneros, a tantas actividades, y a tener una intervención constante eh, sobre el campo cultural, eh, él sabía que a pesar de eso, lo más probable es que se lo recordara por el más simplón, desde su punto de vista, de sus personajes, que era este detective. Pasamos ahora con una digamos, entre religiosa o sacerdotisa del policial clásico, Agatha Miller, más conocida como Agatha Christie, que era el apellido de su primer marido y que ella conservó como nombre artístico. Agatha Christie vivió entre 1890 y 1976, tuvo una vida muy larga. Publicó 66 novelas policiales. Escribió hasta el mismo año de su muerte, y todo comenzó cuando se desempeñaba como enfermera voluntaria durante la Primera Guerra Mundial, donde ella sí, creo que, si no recuerdo mal, ella contó que ante el desafío de un familiar de ella, eh, y sumado al aburrimiento que tenía en los tiempos muertos que había durante su servicio, decidió también para distraerse un poco, tratar de animársele a establecer un modelo de novela policial. Un modelo, y cuando hablamos de modelo de novela policial, hablamos de lo que es el policial clásico inglés. A partir de un acontecimiento, plantear un dilema que un investigador tiene que resolver. A través del proceso, un proceso de investigación que consiste en, bueno, la recolección e interpretación de indicios. El primer libro que publicó eh, Agatha Christie fue El misterioso caso de Styles en 1920, y donde también va a ser el libro donde ella va a presentar a su más destacado personaje, que es Hércules Poirot, ese extrovertido y carismático detective belga que va a acompañar a Christie en 33 de sus novelas y 54 relatos cortos.
Otros personajes que destacarían en la producción de Christie fue Miss Marple y la pareja o el matrimonio de Tommy y Tuppence Beresford. Sin embargo, acá nos vamos a concentrar más que nada en Hércules Poirot, fue el más destacado de ellos y el que más apariciones tuvo casi exclusión en el cine y las series. Eh, Ahora, Agatha Christie va a complementar o eh, completar lo que de alguna manera eh, Conan Doyle había introducido con el personaje de Sherlock Holmes. Lo que pasa es que Agatha Christie lo va a hacer en la novela. Si uno lee las novelas de Conan Doyle y su personaje Sherlock Holmes, eh, es mucho más eficaz el, el personaje, digamos, o el tipo de trama que diseña Conan Doyle para el cuento corto que para la novela. Siempre, en la novela siempre tiene que introducir demasiados elementos para generar como una distracción o para establecer una genealogía. Y eso, le hace que pierda eficacia, que pierda agilidad el relato. Es mucho más dinámico y mucho más efectivo el cuento. Agatha Christie lo que va a lograr es un modelo de relato policial para la novela y donde se va a mostrar muy, pero muy efectiva. La estructura de la trama, basada en la tradición del enigma por descubrir, es siempre, siempre similar en este sentido. Esto es común, bastante común en la literatura policial, sobre todo en el policial de la primera mitad del siglo XX. Hay un modelo que se repite prácticamente hasta el cansancio, pero que también es lo que conecta al escritor con el lector. El lector de este tipo del policial clásico y digamos, del policial clásico, tanto inglés como estadounidense, busca más o menos siempre lo mismo. Busca que se replique una y otra vez el mismo esquema y disfruta con el desenvolvimiento. Y disfruta también, incluso disfruta la posibilidad de anticiparse a la resolución, que tiene que ver con las reglas del género. Eh, Esto tiene una denominación que en inglés no la voy a decir, lo voy a decir como sería su equivalente al castellano, que es el quién lo hizo. Digamos, Agatha Christie va a ser una maestra en el subgénero de la literatura policial del quién lo hizo. Donde, ¿qué es lo que hace? Bueno, se le van ofreciendo al lector los indicios acerca de la identidad del autor del crimen para que, si logra atar cabos como corresponde, el mismo lector pueda resolver por sí mismo el dilema, al que se llega, por supuesto, en el final del relato y siempre con una puesta en escena donde se reúne a todo el elenco de personajes y el detective de una manera dramática reconstruye todo lo que fue su proceso de investigación, a continuación, o mejor dicho, paralelamente va reconstruyendo los hechos y finalmente establece la responsabilidad, señalando a uno de los presentes. Esto se repite, siempre va a ser así. La investigación por lo general suele ser realizada por un detective aficionado o profesional. Eh, Nuevamente, y acá hay una total continuidad con el caso de Holmes, generalmente excéntrico y con una gran capacidad eh, para hacer gala de una inteligencia aguda, ¿no? Y una gran capacidad analítica y para reparar en los detalles, y para... eh, entonces, ¿cuál es el enganche, por decirlo de alguna manera? Y el enganche es ese, que se sienta, el lector se siente parte del proceso de investigación eh, y
Y también, y puede ilusionarse con resolver él mismo el delito, incluso antes que el detective de la novela que está leyendo. Eh, otra última característica que podemos destacar, otras últimas características, es que los escenarios, eh, los escenarios que va a plantear Agatha Christie son siempre los mismos, son siempre muy parecidos. Los relatos transcurren en general en casas de campo, los involucrados suelen ser ciudadanos, suelen ser notables, sobre todo notables del ámbito de lo que es la campiña inglesa, eh, de vida aparentemente monótona. Todo lo que son las intrigas de pueblo, las enemistades disimuladas, eh, los, eh, los pecados del pasado, los enfrentamientos y los odios contenidos, eh, y eh, los, los chismes, ¿no? Los chismes, eh, son todos elementos que terminan cobrando sentido en el proceso, digamos, en el desenlace cuando, cuando se los pone en relación con el acontecimiento, o con el crimen. Es como que el crimen es una oportunidad para que aflore todo el lado, digamos, el lado oscuro de la familia, el lado oscuro de la riqueza, el lado oscuro de el pueblo, digamos, del pueblo y de sus jerarquías. Eh, por otro lado, otra característica va a ser la situación de los hechos en un espacio reducido. Siempre es como, siempre buena parte de las acciones y de las investigaciones se desarrollan en una casa. El detective a veces se hospeda en el mismo lugar para poder estar en contacto directo con los sospechosos y con quienes pueden aportar información. Otras veces se hospeda afuera, pero siempre va a la casa o el lugar donde se dio el crimen para hacer trabajo de campo. Eh, Agatha Christie solía basarse en personajes e incluso en hechos reales para definir para definir a los personajes por un lado y a los eventos disparadores de sus historias por el otro. Cosa que ella ha reconocido en muchas entrevistas. Si por un lado Sherlock Holmes era una representación de el último momento del optimismo del siglo XIX, del optimismo eh, respecto a el progreso eh, indefinido en el que se creía en el siglo XIX, Agatha Christie nos va a introducir en el mundo nostálgico de una aristocracia decadente, reflejo quizás, ¿por qué no?, de la declinación que el mismo Imperio Británico experimentó durante la vida de la autora. Recordemos que si en el siglo XIX el imperio fue el siglo del Imperio Británico, el siglo británico, eh, Agatha Christie, que vivió hasta 1976, lo que va a ver es la caída, digamos, la decadencia del Imperio Británico. Cómo ese Imperio Británico deja de ser. Que haya dejado de ser tiene que ver con que, o está relacionado con el hecho de que su clase dominante haya dejado de ser. Eh, últimos apuntes. El libro Guinness de los Récords calificó a Agatha Christie como la novelista que más obras ha vendido en la historia, en toda la historia. El cálculo que se había llegado a hacer era más o menos 2.000 millones de ejemplares de sus libros. Eh, lo que la hace comparable a Shakespeare y la Biblia. Esto siempre es discutible, porque bueno, ¿de dónde toma los datos el Guinness? Quién sabe, pero es un dato a tener en cuenta. Vendió una barbaridad de libros, sigue vendiendo, y si ustedes van a cualquier librería de viejo o librería de saldos, siempre van a encontrar alguna edición económica, porque esto también es importante para dar cuenta de
de la fama, del reconocimiento de la autora. Eh, Siempre aparece alguna nueva edición barata de las novelas de Agatha Christie. De manera infaltable. Yo, por ejemplo, bueno, la edición barata de cuando yo era chico era esta. En los 80 y principios de los 90, la edición barata de novela de Agatha Christie era esta. Una edición sumamente barata, que se rompía muy fácil, libros pegados, qué sé yo. Bueno, y muchos años después de su muerte, todavía sigue dando que hablar. Digamos, en 2013, el libro El asesinato de Rogelio Ackroyd, o Roger Ackroyd, fue elegida como la mejor novela digamos, policial de todos los tiempos por los 600 miembros de la Asociación de Escritores del Crimen. Novelas que podemos destacar de la autora: Asesinato en el campo de golf, El asesinato de Roger Ackroyd, que acabamos de mencionar, El misterio del tren azul, bueno, El asesinato en el Expreso de Oriente, ni hablar, Tragedia en tres actos, Muerte en el Nilo, Diez negritos, Los relojes, todas ellas protagonizadas por Hércules Poirot, y de las cuales se hicieron innumerables adaptaciones, de la misma manera que en el caso de el personaje de Conan Doyle, incluso no solo por los mismos británicos que se cansaron de hacer series, miniseries y películas basadas en novelas y cuentos de Conan Doyle y de Agatha Christie, sino que también en los Estados Unidos se han hecho distintas adaptaciones. Bueno, último autor y última serie policial que vamos a tocar. Este, ¿Cuál es la particularidad? Bueno, este autor rompe eh, la, con, con el patrón que estuvimos manteniendo hasta ahora en la elección. Tanto Conan Doyle como Agatha Christie son autores ingleses, bien británicos, identificados fuertemente con la tradición del policial clásico inglés, policial de método, policial de, de quien lo hizo. Em, Ahora, de la misma manera, son autores cuyo, cuya producción nos queda muy lejos en el tiempo. Conan Doyle escribió las últimas cuentos de Sherlock Holmes en la década del siglo XX, y Agatha Christie escribió sus últimas novelas en la década del 70, pero sus mejores novelas son de los años 40-50. Bueno, el autor que vamos a recuperar ahora es quizás uno de los últimos grandes autores de novela policial y que representa en buena medida este, con eh, esta nueva etapa, a su vez expansiva, del género policial de las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Estamos hablando de Henning Mankell, eh, el novelista sueco, nacido en 1948 y murió en 2015, hace poco, hace bastante poco. Si bien este autor dedicó buena parte de sus últimos años a la dirección teatral y escribió numerosas novelas de otros géneros, destacándose, por ejemplo, como autor infantil y juvenil, tiene una amplia producción de lo que es el género infantil y juvenil. Su personaje más conocido y del cual nunca renegó, a diferencia de Agatha Christie, que terminó odiando a Hércules Poirot, gran, su principal eh, figura protagónica en la mayor parte de sus novelas, y Arthur Conan Doyle terminó odiando a Holmes. Mankell nunca tuvo ningún problema con Kurt Wallander. Kurt Wallander
inspector de policía de la pequeña ciudad de Ystad, en el sur de Suecia. Eh, es ese personaje que a lo largo de una serie de más o menos 12, 13 novelas, que van a integrar la única serie policial, eh, más allá de que escribió otras novelas, incluso otras novelas policiales, la gran serie policial en la que se va a concentrar Mankell va a ser la que tiene a Wallander como protagonista. Sensible y reflexivo, Wallander es un investigador muy paciente que confía mucho en su capacidad para obtener información a través del diálogo. Si ustedes leen las novelas, todas las novelas en todas las novelas de Mankell, ustedes van a ver que la gente habla mucho. Los detectives hablan mucho con las personas y Wallander interroga sistemáticamente gente. Y les pregunta y les repregunta y vuelve a hablar con ellos una, dos, tres, varias veces y les vuelve a preguntar, cambia la perspectiva, le cambia la pregunta, repara en algún detalle, pero él confía mucho en la información que puede obtener a través de los interrogatorios y conectando esos datos. Em, y también reconstruyendo historias personales. Poder ir hacia atrás en el tiempo eh, para comprender causas, las posibles causas de el crimen que está investigando, es muy importante y es lo que permite que termine de cerrar la historia. Sus casos siempre son una oportunidad. Ahora bien, los casos, las investigaciones de Wallander siempre son una oportunidad para preguntarse por la dirección que está tomando la sociedad sueca. En ese sentido, en las novelas de Mankell es donde más se nota que el autor utiliza el género policial para preguntarse por cosas que están sucediendo en Suecia, ¿por qué no en Europa? Y que lo hacen sentir cada vez más ajeno al tiempo que está viviendo. Eh, una sociedad, estamos hablando en el caso de Suecia, de una sociedad que había estado en un relativo aislamiento y bienestar durante muchísimos años, siempre relativo, ¿no? Porque nunca terminas de estar totalmente aislado del mundo. Pero que en la década del 90 se comienza a percibir claramente que se resquebraja. Esa comunidad cerrada, que era la Suecia de la socialdemocracia, empieza a resquebrajarse. El ritmo de las transformaciones en las relaciones humanas margina con mucha velocidad a quienes no se adaptan a tiempo o simplemente no están de acuerdo. También el autor trata de deslizar críticas al lado oscuro del modelo sueco, la hipocresía de su clase dominante, sobre todo de su dirigencia, digamos, pues, dirigencia política y empresarial. En este sentido es muy parecido, digamos, se puede emparentar el esfuerzo de Mankell con el esfuerzo que hizo el otro gran autor sueco, pero en este caso de thrillers, eh, muy digamos, muy de muchísima difusión, que es Stieg Larsson, con la famosa saga Millennium. Y también, ¿no? El lado oscuro de la clase dominante y la dirigencia política sueca. Esa dirigencia aparentemente progresista que garantizó el bienestar de la mayor parte de sus habitantes, bueno, eso tuvo un costo y hay como ante la sensación de crisis que los suecos comienzan a experimentar a partir de la irrupción inevitable del mundo y de las transformaciones que están sucediendo aceleradas en la década del 90 en su propia sociedad, bueno, comienzan a buscar en el paz, digamos, lo que comienza a aflorar es toda esa oscuridad, es todo lo reprimido, es todo lo inconfesable, es todo lo que Suecia tuvo que hacer para poder mantener ese relativo aislamiento y ese bienestar. Donde ahí lo que duele mucho a los suecos es la siempre discutida relación que tuvieron con el nazismo durante la década del 30 y la Segunda Guerra Mundial, donde Suecia proclamó la neutralidad,
logró evitar la invasión por parte de la Alemania nazi, pero por otro lado proveyó a las potencias del eje de acero, entre otras materias primas necesarias. Algo sobre lo que vuelven, por ejemplo, estos autores, ¿no? A través de sus novelas policiales. Bueno, nosotros no fue complicidad de eso, pero bueno, no vamos a profundizar mucho más. Realmente, la misma vida del detective, digamos, se inserta en las novelas, ¿no? Dejando entrever las dificultades de comunicación que tiene su generación, tanto con la de sus padres como con la de su hija. Él tiene una relación muy difícil con su padre y una relación que se va recomponiendo a lo largo de las novelas con su hija. Eh, a todo esto también Wallander sufre muchísimo, muchísimo la ruptura con su esposa, sufre muchísimo la imposibilidad de poder volver a establecer una relación, un vínculo estable con una mujer. Alcohólico, le gusta contemplar los paisajes helados del norte y quedarse ahí y pensar qué le está pasando a nuestra sociedad, qué le pasa a los jóvenes, hacia dónde estamos yendo, no me estaría haciendo viejo. Bien. Eh, algunas de las novelas de la serie de Kurbat, vamos a mencionar algunas. Afortunadamente, hace algunos años eh, salió esta colección. eh, Esta colección, Tusquets, suele ser bastante caro, pero afortunadamente salió esta edición. Es una edición muy barata, el papel no es gran cosa para nada, pero era una edición completa, muy barata, de toda la serie de Wallander, de Henning Mankell. Hasta hace poco creo que todavía se puede encontrar en algunos kioscos y sobre todo en librerías de saldos, muy barato, es una muy linda lectura, están todos los libros, consígansela, todavía se puede. Eh, Algunos títulos, Asesinos sin rostro, Los perros de Riga, que son como las dos primeras novelas, bastante cortitas en comparación con lo que va a venir después. La falsa pista, La quinta mujer, Pisando los talones, quizás una de las mejores y más complejas, Cortafuegos, y la última de todas, El hombre inquieto, donde vemos el cierre de la serie. No es que interrumpió la serie repentinamente. La primera novela, Asesinos sin rostros, es de 1991, la última, El hombre inquieto, es de 2009. Mankell murió en 2015. Él cerró la serie porque la cerró, le pudo dar un cierre y el personaje tiene un final bastante a tono con sus características. No voy a adelantar nada, léanla. Eh, última, última cuestión a destacar, tanto Mankell como Stieg Larsson, eh, yo creo que se los puede responsabilizar eh, justificadamente de estar en, eh, de haber sido los grandes promotores de una nueva forma de ver a las sociedades nórdicas, pero también son como, son los que inauguraron como una nueva línea, una nueva tradición en el género policial, tanto en la literatura como en el cine y en las series, que es la explosión la explosión del género policial nórdico, ¿no? Que uno puede ver en muchas series, películas, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, bastante, en Dinamarca, también en Islandia, con series como la serie islandesa Trapped o la serie las series finesas Sorionen y Carpi, series suecas ahora no me acuerdo exactamente bien, creo que los asesinatos de Valhalla, no me acuerdo bien, pero hay muchas series, además de las mismas series, varias que se hicieron
del personaje Wallander de Mankel, como digamos la serie sueca, eh, donde además se hicieron películas, la serie británica, protagonizada por Kenneth Branagh, y la serie estrenada recientemente por Netflix, El joven Wallander. Algunas de ellas a veces producciones sueco-británicas. eh, en Inglaterra y en Gran Bretaña hay como un fuerte fanatismo por el personaje de Wallander, lo que explica que también buena parte de la producción británica haya tomado el personaje. Sin más que decir, me despido no solo de esta reseña de Mankel y su personaje Wallander, sino también de estas elecciones.